Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 14 de mayo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 15 de San Juan, del versículo 9 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre le concederá todo lo que pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle a seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR mayúscula para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor nos lleva a que nosotros seamos cumplidores, a que seamos obedientes. Así como Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, el Señor quiere que nosotros seamos fieles a su palabra, que seamos hijos obedientes. Y para muestra, un botón. Nos está mostrando que Él fue obediente a su Padre, porque Él vino a cumplir lo que su Padre le mandó. Y así como Él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, quiere que nosotros seamos obedientes. ¿A qué? A su palabra. Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos quiere llevar a cumplir su palabra, a ser obedientes para permanecer con Dios. No podemos decir yo creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. No puedo decir yo soy cristiano, pero no cumplo con lo que el Señor me manda. Por eso allá en San Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El Señor nos quiere llevar a nosotros a que cumplamos con lo que decimos creer. No podemos ser falsos cristianos. El falso cristiano es aquel que dice yo creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. Yo creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. El que le cree a Cristo cumple con lo que Él manda. El que cree en Cristo es como este jugador, Cristiano Ronaldo. Es cristiano, pero de pura camiseta. No cumple con lo que el Señor manda. Entonces dice, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Vean que el Evangelio hoy nos lleva a nosotros a cumplir, a ser obedientes, pero si cumplen lo que Él mandó. Y es aquí donde quiero centrar hoy el Evangelio, porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas que no ha enseñado el Señor, por falsos profetas. Porque Jesús dice, ustedes serán mis amigos si cumplen lo que yo, subraya esa palabra, yo, lo que yo mandé, no lo que vengan a inventar otros.
Para eso Él dejó su iglesia, para eso Él fundó su iglesia, y lo vimos ayer en el Evangelio de ayer. Para eso Él estableció su iglesia y les dijo: quienes a ustedes los reciban, a mí me reciben. Quienes a ustedes los escuche, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿De acuerdo? Todos estos capítulos los hemos visto en los evangelios atrás, en San Mateo capítulo 10 versículo 40, en San Mateo 28, 20 en adelante, en San Lucas 10, 16. Entonces, Jesucristo funda su iglesia para que nosotros permanezcamos en la verdad, permanezcamos obedientes a Él. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 3:15 nos dice, 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos cómo comportarnos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos, que nosotros no andemos como ovejas sin pastor, que no sepamos ni a dónde ir ni para dónde agarrar. Dios quiere que nosotros nos permanezcamos en una sola línea. Por eso dice allá en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si nosotros caminamos por el camino que Jesucristo trazó, nos mantenemos en la verdad. Y si nos mantenemos en la verdad, al final vamos a cosechar la vida eterna. Entonces Jesucristo quiere llevarnos a ese camino. Quiere que nos mantengamos fieles a su palabra. Si nos mantenemos fieles a su palabra, a sus mandamientos, nos hacemos verdaderos amigos de Dios. Entonces sí, podemos pedir y Él nos escuchará. Pero si yo no permanezco fiel en sus caminos, en lo que Él mandó, me habré desviado del camino y habré perdido la verdad. Y Jesucristo quiere que permanezcamos en la verdad. No quiere que nosotros nos desviemos. Para eso Él dejó la iglesia, para que nosotros sepamos cómo comportarnos. Dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él fundó. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ahí está todo lo que usted tiene que saber conforme a la salvación, conforme a todo lo que Jesucristo enseñó. Usted no puede irse a otra iglesia que no tenga la verdad. Porque ayer lo hablamos, el Espíritu Santo no sigue a un miembro amputado, a un miembro que se ha separado de la iglesia. Por el Espíritu Santo es el encargado de mantener la unidad dentro de la iglesia. Es el espíritu de la verdad, de mantener la verdad. Es el protector. Y ya esto lo hemos venido viendo en los evangelios atrás. Cuando venga el protector, en el San Juan 15:26, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. ¿Qué hará? Testimonio de mí. ¿Qué es lo que recordará? Lo que Jesucristo estableció, la doctrina que Él enseñó. ¿Qué es lo que protege? La verdad, para que todos nos mantengamos unidos a Cristo, para que todos seamos obedientes. Para eso Él está guiando la iglesia. Pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y base de la verdad, para que usted y yo sepamos qué es lo que tenemos que hacer para la salvación de nuestras almas. Pero
Como hemos estado hablando del Espíritu Santo, el protector de la verdad, y que nos mantiene en la verdad, y que el Espíritu Santo no puede seguir a un miembro que se ha salido de la iglesia, lo puede hacer volver, pero el Espíritu Santo no sigue a un miembro que se ha salido de la iglesia para fundar otra iglesia o para enseñar doctrinas falsas. Hoy les voy a comprobar el Espíritu Santo rebatiendo a aquel que quiere engañar. Hoy vamos a ver en San Pablo, una vez que San Pablo es nombrado, que le imponen las manos y que el Espíritu Santo le da una misión. ¿Y cuál fue esa misión? ¿Qué fue lo primero que se topó San Pablo? Con un falso profeta, que tenía un espíritu, sí, pero no era el espíritu de la verdad. Y San Pablo, que tenía el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, rebatió al espíritu de la mentira. ¿Dónde estaba? En el falso profeta. ¿Se acuerdan ayer? En lo que vimos en San Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Hijitos, examinen los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Y qué hacen los falsos profetas? Engañar. ¿Para qué? Para que usted se salga del camino de la verdad, para que ya usted no permanezca en la verdad, para que usted pierda el rumbo, para que usted no se salve. Vean que San Pablo, el Espíritu Santo, le da una misión, y en esa misión, con lo primero que se topa San Pablo, es con un falso profeta. Dice, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. ¿Quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? Vea cómo el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla y guía a la iglesia, porque Él es el protector, Él es el que protege la verdad, el que protege la unidad, el que guía a la iglesia. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíelos a realizar la misión para que los he llamado. ¿Quién fue el que los llamó? El Espíritu Santo. ¿Y qué les dio? Una misión. Y en esa misión que va a llevar San Pablo, el Espíritu Santo lo respalda, el Espíritu Santo lo ilumina, el Espíritu Santo lo guía. Pero aquí vamos a ver cómo San Pablo se enfrenta a un falso profeta. Dice, atravesando, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para lo que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí ya va San Pablo a la misión. Y vea qué es lo primero que se topa en la misión. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. ¿Qué fue lo primero que se encontró San Pablo en el camino? Un falso profeta, un mago, un judío. Vean que el Espíritu Santo lo está enviando a su misión. Y con lo primero que se topa San Pablo es con un falso profeta. Pero San Pablo iba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que lo había enviado. Atravesando toda isla de Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta, llamado Bar-Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. ¿Qué era lo que deseaba el gobernador escuchar? La palabra de Dios. ¿Y a quién llamó? A Paulo y a Bernabé. Pero también había
un falso profeta que les llevaba la contraria. Pero el otro dice a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas, pero el falso profeta siempre le ponía trabas y le llevaba a la contraria. Pero el otro le ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. San Pablo le explicaba la palabra de Dios al gobernador. Y el falso profeta, ¿qué hacía? Apartarlo de la fe. No quería que creyera. San Pablo le predicaba la verdad, porque en él estaba el Espíritu Santo, pero el otro falso profeta le predicaba cosas que no eran ciertas, porque el deber de él era apartarlo de la fe. ¿Cómo? Predicándole mentiras, predicándole cosas falsas. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos. ¿Cómo estaba San Pablo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que los había enviado a una misión. Era el Espíritu Santo el que les había dado la orden de cumplir con su misión. Entonces San Pablo iba lleno del Espíritu Santo. Y en ese camino lo primero que hizo fue toparse con un falso profeta que tenía un espíritu diferente. Por eso ayer víamos en 1 Juan capítulo 4 versículo 1, hay que examinar los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Y qué hacen esos falsos profetas? Apartar a la gente de los caminos rectos del Señor, como lo quiso hacer este mago, como lo quiso hacer este falso profeta, donde el gobernador quería escuchar la palabra de Dios, pero él ponía trabas. ¿Para qué? Para apartarlo de la palabra de Dios, para apartarlo de los caminos rectos de Dios. Lo mismo pasa hoy en día, donde andan muchos falsos profetas que quieren apartar a la gente del camino recto del Señor y andan enseñando mentiras. ¿Para qué? Para que la verdad sea distorsionada. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo. ¿Cómo le dijo San Pablo al falso profeta? Tú, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de toda mentira. ¿Se acuerdan allá en San Juan capítulo 8 versículo 44? El diablo es padre de toda mentira. Le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien. ¿Qué son los falsos profetas? Enemigos de todo bien. ¿Por qué? Porque apartan a la gente de los caminos rectos del Señor. Tú, hijo del diablo. Y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Qué era lo que hacía aquel falso profeta? Engañar. Y por engañar, San Pablo dijo que era un hijo del diablo. No hacía otra cosa. ¿Qué era lo que hacía? Engañar. Apartar a los hombres de la fe. Quería apartar al gobernador de la fe, de los caminos rectos del Señor. Lo mismo que hacen hoy los falsos profetas. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Vean lo que hacen los falsos profetas. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y usted, por andar escuchando a falsos profetas, te has dejado enredar, te has dejado que te aparten de los caminos rectos del Señor. Has perdido el rumbo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. A mí es el que tienen que creerme, no a los falsos profetas. Para eso yo fundé mi iglesia y yo les dije a ellos, quienes a ustedes los reciban, a mí me reciben. Quienes a ustedes los escuchen, a mí me escuchan. ¿Cuándo terminarás de torcer los caminos rectos del Señor? Vean cómo San Pablo le dijo,
¿Cuándo terminarás de torcer los caminos rectos del Señor? Eso es lo que hacen los falsos profetas, torcer los caminos rectos del Señor. Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. ¿Qué hizo el gobernador? A lo último, abrazó la fe. Pero San Pablo tuvo que ser duro, tuvo que ser firme. Pero San Pablo tenía el Espíritu Santo. San Pablo tenía la fuerza del Espíritu Santo, que lo llevó a predicarle con fuerza, que lo llevó a predicarle y a decirle, deja de apartar a los demás de los caminos rectos del Señor. No hay que callarnos ante los falsos profetas, ante aquellas personas que quieren apartar a los cristianos de los caminos rectos del Señor, que se llaman cristianos pero no le creen a Cristo, que se llaman evangélicos pero no creen en el evangelio que Jesucristo estableció. Porque si creyeran en el evangelio que Jesucristo estableció, podrían reconocer que una persona que tiene el Espíritu Santo, allá lo vemos en San Lucas capítulo 1 versículo 42, una persona llena del Espíritu Santo no tendría problema en decir, porque aquí nos vamos a encontrar una persona llena del Espíritu Santo. Dice San Lucas 1:41, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Aquí vemos una persona llena del Espíritu Santo. Aquí no hay mentira. Ya vimos a San Pablo lleno del Espíritu Santo, cómo rebatió a los falsos profetas que querían engañar, que querían apartar a los hombres de la doctrina del Señor, de los caminos rectos del Señor. Ahora vemos cómo reconocemos también a una persona llena del Espíritu Santo. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿A quién le está diciendo esto? A la Virgen María. ¿Se acuerdan cuando María va a visitar a su prima Isabel? Y cuando María llega y saluda a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo con solo el saludo de la Virgen María. Y al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz para que usted y yo lo escuchemos, para que se siga escuchando durante todas las generaciones. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Tan bendita es María como bendito es su hijo, el fruto de su vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Una persona llena del Espíritu Santo reconoce que la Virgen María es la madre de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.